Bienvenidos. Vamos a dar comienzo a la segunda parte del seminario número 5. En primer lugar, vamos a tratar los conocimientos referidos al virus respiratorio sincicial. Como lo hemos hecho ya anteriormente, trataremos en principio los aspectos relacionados con su taxonomía, su estructura y su replicación. El virus respiratorio sincicial es parte de la familia Pneumoviridae y es uno de los integrantes del género Orthoneumovirus. Importante de destacar es que el otro integrante de esta misma familia, Metaneumovirus, que integra el género Metaneumovirus, es también un virus de extrema relevancia en el contexto de las infecciones respiratorias en medicina humana. El virus respiratorio sincicial es un virus envuelto con una partícula viral claramente pleomórfica, tal como lo muestra el esquema. De esa partícula viral puede advertirse claramente que desde su envoltura salen hacia el exterior dos proteínas centrales, que son la glicoproteína G y la proteína de fusión F, conjuntamente con otras proteínas de menor tamaño. Hacia el interior encontramos las proteínas de matriz y más centralmente el material genómico, que es de tipo ARN, monocatenario, con polaridad negativa. En este material genómico puede advertirse la presencia de distintas proteínas, entre las cuales resalta la presencia de la polimerasa viral, que es una proteína estructural que acompaña y se encuentra íntimamente vinculada con la hebra de material genómico de tipo ARN. Conjuntamente con ello aparecen otras proteínas que son cofactores necesarios para la acción de esa polimerasa viral. En el contexto de la organización genómica, resaltamos en principio la presencia de dos proteínas que no aparecen en la estructura y que son proteínas no estructurales, que son la proteína no estructural 1 y no estructural 2, que veremos posteriormente directamente vinculadas como protagonistas de los mecanismos de evasión a a las estrategias que los interferones intentan instalar para controlar las infecciones virales. Como puede advertirse en esta imagen, los receptores celulares para el virus respiratorio sincicial son múltiples, pudiendo interactuar ellos tanto sea con la proteína F como con la glicoproteína G. Esas interacciones múltiples se van dando en forma concatenada, con mayor o menor afinidad, desde menor y a mayor afinidad, haciendo irreversible una vez que todas estas interacciones se han consumado. En ese contexto de interacciones, llevando adelante el primero de los pasos de la replicación viral, el ingreso del virus a la célula que infecta puede darse tanto por fusión entre la envoltura del virus con la membrana de la célula que infecta, como así también por mecanismos de macropinocitosis. Este último mecanismo suele darse cuando es imperfecta la interacción entre los receptores celulares y los ligandos virales. Una vez producido el ingreso del virus al interior celular, queda liberado en el citoplasma el material genómico, que ya dijimos era de tipo ARN, simple cadena con polaridad negativa. Tal como ocurre en otros ejemplos, ese material genómico sufrirá la transcripción para la génesis de mensajeros, es decir, de intermediarios de la replicación y de templados para poder ser traducido en proteínas gracias a la acción de la polimerasa viral, recordando que esta, por cierto, carece de actividad de lectura de prueba. A partir de esto entonces se generarán tanto los mensajeros para la síntesis de nuevas proteínas, como así también los intermediarios replicativos que sirven de templado para la génesis de los genomas hijos, donde luego de la neosíntesis proteica y el ensamblado podrán liberarse por rotación desde la célula. Adviértase que todo el ciclo de replicación de este virus se completa a nivel citoplasmático. Como un gran emblema de la patogénesis a nivel organismo del virus respiratorio sincicial, surge la entidad clínica de la bronquiolitis. Y la imagen es por demás elocuente en términos de cuál es el grupo sobre el cual hace especial énfasis el golpe de esta entidad clínica, la bronquiolitis. Fundamentalmente asociado
al diámetro que anatómicamente presentan los bronquiolos en los niños de muy corta edad. En consecuencia, para una infección de estas características y por los mecanismos que veremos a continuación, resulta mucho más factible la obliteración de tales conductos aéreos. En términos fisiopatológicos, la bronquiolitis comienza, por supuesto, como una infección en el tracto respiratorio superior, donde comienza con la infección por el virus de las células del epitelio nasal. A esto se acompaña habitualmente una rinorrea copiosa y comienzan a desprenderse desde esa localización células infectadas que comienzan o pueden iniciar el descenso a vías respiratorias inferiores. Importante tener en consideración en este punto que hay algunas condiciones desde el hospedador que pueden favorecer un curso de mayor gravedad. Por ejemplo, la prematurez, la preexistencia de enfermedades cardíacas congénitas o pulmonares y, por supuesto, como ya lo hemos visto en otros escenarios, el compromiso inmunológico. A partir del momento inicial de la infección en el tracto respiratorio superior, comienza una respuesta inmunológica que ciertamente, y en esa instancia de la vida, caracterizamos como una respuesta inmune inmadura, que en sí mismo tiene características que le son particulares. El virus continúa replicándose y sigue su viaje durante toda la etapa prodrómica, donde los signos y síntomas no son específicos, hacia las vías inferiores. De modo tal entonces que a partir de allí comienzan otro tipo de signos y síntomas cuando alcanza el tracto respiratorio inferior, caracterizados fundamentalmente por abundante tos, pero por sobre todo con un aumento en la frecuencia respiratoria con eventos respiratorios e inspiratorios cortos, poco profundos, que se acompañan, dadas las dificultades en la oxigenación, por una letargia muy marcada con pérdida del apetito y una de las consecuencias más temidas que es la deshidratación. A partir de allí, con un curso ciertamente agudo, comienza la obliteración, la obstrucción de las vías aéreas, cuyo flujo ciertamente se va a ver muy dificultado y comienzan los ruidos, las sibilancias a ese nivel. El virus respiratorio sincicial, si bien infecta capas de la capa respiratoria superficial, en el contexto de los conductos aéreos, también puede hacerlo en células que están más profundas a nivel basal, produciendo sobre ellas algún efecto lítico. Se dispara a partir de ese momento una importante respuesta inflamatoria que es en sí misma uno de los grandes pilares de la patogénesis de la bronquiolitis por RSV. A partir de allí se advierte la presencia tanto de edema peribronquial como un infiltrado mononuclear que ciertamente contribuyen a la obliteración de la vía aérea. En estas imágenes que marcan una línea de tiempo durante el desarrollo de la bronquiolitis, y adviértase que desde la infección hasta la obliteración con una manifestación clínica muy marcada, transcurren aproximadamente 3 semanas, se puede advertir cómo el lumen de un bronquiolo normal, a través del cual, por supuesto, fluye normalmente una buena carga de aire, lo que ocurre conforme va evolucionando y pasando el tiempo durante la bronquiolitis por el virus respiratorio sincicial, donde claramente advertimos algunos elementos centrales en la patogénesis. En principio, puede verse cómo en la zona luminal que debería estar despejada hay una gran congestión celular, donde aparecen claramente los conocidos tapones mucosos, constituidos por fibrina, detritos celulares, y donde además hay edema y una fuerte inflamación neutrofílica. Todo esto está contribuido, se dispara a partir de la necrosis que ocurre en las células epiteliales de esas vías aéreas, con destrucción de los cilios y además adviértase cómo se ha achicado por una constricción esa vía aérea. Esa broncoconstricción está involucrando no solamente eventos vasculares, sino también, como veremos a continuación, eventos neurogénicos. Con mayor aumento se puede advertir cómo están constituidos esos tapones mucosos. Y por último, en una fotografía de mayor aumento, uno de los efectos citopáticos que le son patognomónicos y que ciertamente están relacionados con su nombre, el virus respiratorio sincicial, que es precisamente la generación de masas gigantes multinucleares conocidos como sincicios.
¿Cómo es la respuesta inmunológica en ese niño de corta edad, en el neonato? Fundamentalmente hablamos en niños menores de 6 meses. Veamos en forma consecutiva cómo se suceden los eventos. En principio, por supuesto, la infección de las vías aéreas, tal como lo explicábamos recientemente. Esa infección, por supuesto, a nivel del epitelio de las vías aéreas, conlleva una respuesta inmunológica. Ahora bien, es muy importante tener en consideración que la presencia de inmunoglobulina G materna, que pudo alcanzar ese compartimento tras pasar por la vía transplacentaria, juega un rol central en el contexto de la contención de esa infección. Posteriormente, y como consecuencia de la infección, uno de los eventos centrales es cómo responden esas células epiteliales a la infección, y es precisamente con la generación y liberación de un patrón ciertamente muy alterado en las características de las citoquinas liberadas. En ese contexto, y esta tríada es de especial relevancia, donde, primero, la linfopoyetina estromal tímica es en sí misma una de las grandes impulsoras de llevar el perfil hacia un perfil TH2, con un sesgo muy marcado hacia esa respuesta en concreto. La interleuquina 8, que es un gran factor de seducción para que hacia la vía aérea confluyan desde los vasos neutrófilos que comienzan a intentar controlar la infección, pero contribuyen también a un proceso inflamatorio y de destrucción celular. Y por último, la baja producción de interferones de tipo 1. Esta baja producción de interferones de tipo 1 ciertamente afecta la presentación antigénica y en sí mismo y en términos generales redunda en una pobre respuesta TH1. En consecuencia, entonces, como grandes eventos de lo que tiene que ver con una respuesta inmune, en el contexto de un neonato ante la infección por RCV, es necesario resaltar claramente que hay un sesgo muy marcado hacia una respuesta TH2, ciertamente en detrimento de una respuesta TH1 necesaria para el control de la infección, que contribuyen en forma definitiva al incremento en la inflamación en la vía aérea. Habíamos mencionado anteriormente que en la patogénesis de la obliteración de la vía aérea también había un componente neurogénico que contribuye o determina la broncoconstricción. En tal sentido, es importante tener en consideración que el virus respiratorio sincicial es capaz en sí mismo, en las células que infecta, de alterar el patrón de expresión de distintos receptores celulares y de la producción del factor de crecimiento neuronal. De modo tal entonces que a partir de ese momento, tanto con el ligando como con sus receptores, una vez que estos interactúan, son capaces de modificar toda la contractilidad a nivel precisamente de la vía aérea. De modo tal entonces que aumenta la secreción, por ejemplo, de acetilcolina, por ejemplo, también la mayor convocatoria de células inflamatorias que en su conjunto van a llevar a una mayor liberación de mediadores neurogénicos que en última instancia terminarán favoreciendo lo que conocemos o se caracteriza como inflamación neurogénica, dado que no solamente hay células inflamatorias, sino que también con origen nervioso se favorece la contractilidad del músculo liso como base central de la broncoconstricción que acompaña a la obliteración por congestión de la vía aérea. El virus respiratorio sincicial, siendo un virus de tipo RNA y con una polimerasa que se equivoca, tiene la posibilidad de generar variantes. Pero ciertamente en lo que hace a los mecanismos de evasión a la respuesta inmune, tiene estrategias que son particularmente más eficaces que la variación antigénica. Y estas centralmente son las siguientes. Puede advertirse, como habíamos dicho en un comienzo, que dos proteínas no estructurales, la NS1 y NS2, conjuntamente con la nucleoproteína, son capaces de suprimir la producción de interferones de tipo 1. Por otro lado, la glicoproteína G cobra un protagonismo central. Esta glicoproteína G es capaz de ser liberada desde las células infectadas en forma libre, soluble al medio extracelular.
Esa glicoproteína G, como señuelo liberado al medio extracelular, es capaz de interactuar con anticuerpos neutralizantes, de modo tal de precisamente distraer la atención de estos, permitiendo entonces que el virus pueda evadir la acción de tales anticuerpos neutralizantes. Por otro lado, esa glicoproteína G actúa en forma antagónica sobre receptores tipo TOL, promoviendo señalizaciones que inhiben la producción de interferones. Y por último, como ya había mencionado, esa glicoproteína G tiene la posibilidad de esbozar variantes que le permiten escapar a los anticuerpos neutralizantes. Cambiando de tema, vamos a iniciar los contenidos referidos a los rinovirus humanos. Vamos a ver aspectos taxonómicos de su estructura y replicación en primera instancia. Los rinovirus integran una familia muy extensa y de amplia relevancia en medicina. Es la familia Picornaviridae. Esta familia, desde su nombre, se puede advertir claramente que estamos hablando de virus que son pequeños y de tipo ARN en sus características genómicas. Más precisamente, estamos hablando de un virus que es desnudo y con un genoma de tipo ARN simple cadena con polaridad positiva. Estos rinovirus humanos, ustedes pueden advertir, decíamos, integrando la familia Picornaviridae, pero más particularmente el género enterovirus. Y en este contexto, aún desde lo semántico que puede resultar en alguna medida confuso, adviértase que integran el género enterovirus. Los rinovirus, precisamente, así como posteriormente veremos dentro de los enterovirus D al enterovirus D68, integran especies dentro de ese género, los rinovirus que conocemos como rinovirus A, B y C. Conociéndose en conjunto de estas tres especies de rinovirus, más de 170 serotipos diferentes que no otorgan protección cruzada entre sí. Consecuencia de ello, ustedes podrán ya directamente razonar que las infecciones por los rinovirus pueden darse, y entendemos por qué, en forma repetitiva, pues la respuesta inmune instalada contra un serotipo no protege frente a los otros. Desde el punto de vista genómico, los rinovirus guardan características que ciertamente, por supuesto, los emparentan con todo el resto de los picornavirus y decíamos que en términos generales es un ARN simple cadena con polaridad positiva. Ahora bien, en ese contexto de ARN simple cadena con polaridad positiva, se advierte la presencia de un marco abierto de lectura único donde están codificadas distintas proteínas estructurales y proteínas no estructurales. Pero nos aparece una región que me parece relevante poner en relieve inicialmente porque en distintos seminarios hablaremos de ella, aunque también ya fue mencionada en forma precedente en los seminarios introductorios. Y hablo precisamente de una región ubicada en el extremo 5' de ese material genómico que no se traduce a proteínas y por tanto se la conoce como una región que no codifica para proteínas en el extremo 5', abreviada como 5' UTR, o región que no es traducible, que no genera proteínas. Importante que dentro de esa región 5' que no codifica para proteínas, aparece una región conocida como IRES, que significa el acrónimo sitio interno de entrada al ribosoma, que le permitirá a estos genomas pertenecientes a esta familia con mayor o menor eficiencia, según el caso, pero importante, ingresar para su traducción en el surco ribosomal en forma CAP independiente. Sobre esto volvemos en unos minutos. En términos de cómo ocurre la replicación de los rinovirus, puede advertirse que es un ciclo de replicación clásico en el que un genoma de tipo ARN, una vez que es desnudado, liberado a nivel citoplasmático, es traducido para la génesis de una poliproteína que dará origen a distintas proteínas, una vez que desde esta gran poliproteína actúan sus
proteasas para ir clivándola y generar las proteínas en modo independiente. Por otro lado, se replica el material genómico gracias a la acción de la polimerasa propia del virus, y una vez que todas esas proteínas neosintetizadas y los genomas hijos también neosintetizados terminan ensamblándose, se irán generando cápsides inmaduras que luego, por distintos clivajes en sus proteínas, madurarán para su posterior liberación por mecanismos no líticos o eventualmente líticos. Importante para tener en consideración en este sitio es que puede advertirse que dependiendo de la especie de rinovirus, vemos que los receptores celulares no son todos los mismos. Es importante recordar, cada uno de los receptores definitivamente no lo es, pero en algún caso veremos que algunas de las especies, como el caso de los rinovirus C, que interactúan con receptores de tipo caderina, guarda ello una relación directa con la posibilidad de asociarlo con eventos asmatiformes. Decíamos durante el ciclo de replicación de los rinovirus y en general de los picornavirus que disponen de proteasas virales, que son las encargadas de hacer el clivaje de la gran poliproteína viral. Veamos entonces cómo esas proteasas virales se constituyen no solamente en un elemento necesario para llevar adelante la replicación, sino que son en sí mismos factores relacionados con la virulencia de estos virus. Y lo veremos relacionado con los rinovirus, también lo veremos con los enterovirus, pero en seminarios posteriores ustedes seguirán viendo a las proteasas virales de los picornavirus asociados directamente con su patogénesis. Vemos por qué ocurre esto y adviértase claramente cómo la proteasa, en este caso una de ellas, de los rinovirus, pueden clivar factores celulares, que son estas proteínas que aquí aparecen como factores eucarióticos de iniciación de la traducción, que necesitan interactuar con los extremos CAP presentes en los mensajeros celulares. Esta es la estructura de un mensajero celular que para poder ingresar en la estructura ribosomal necesitan tener esa estructura de capuchón, presente o constituida en sí mismo por proteínas celulares que interactúan con el extremo 5' de los mensajeros. Ahora bien, adviértase que la proteasa viral puede clivar estas proteínas celulares, lo que redundará claramente en una afectación de la traducción de los mensajeros celulares. Ahora bien, ¿por qué esa proteasa viral no afecta la traducción de los mensajeros virales? Porque ese factor eucariótico, adviértase, tras clivar a esos factores celulares que aquí aparece ya clivado por la proteasa, puede en ese estado clivado seguir interactuando con el sitio interno de entrada al ribosoma, el IRES, que anteriormente veíamos, que es nada más que una estructura conformacional que toma el ARN que le permite interactuar con esos factores de transcripción y de este modo continuar con el proceso traduccional. Es decir, que estamos diciendo que selectivamente las proteasas virales inhiben la traducción de los mensajeros celulares sin afectar la traducción de los mensajeros virales. Esto es definitivamente en sí mismo un mecanismo de patogénesis, que por otro lado y del mismo modo puede impactar en el contexto de lo que es la evasión a la respuesta inmunológica. Si esto lo consideramos claramente nosotros como algo que también contribuye al daño, puede verse como la otra de las proteasas, la 3C, a diferencia de la 2A que aquí mencionamos, y que por supuesto no es importante recordar cuál es cada una. Lo importante es que estamos viendo cómo las proteasas virales afectan proteínas celulares que están, en este caso, directamente involucradas, como lo son las helicasas, en el reconocimiento de un pump viral, en este caso el ARN doble cadena generado durante la replicación viral y en consecuencia afectará, luego de clivar estas helicasas por acción de proteasas virales,
afectará el reconocimiento y en consecuencia los mecanismos que intentarán controlar esa infección viral en su etapa más temprana no actuarán. Estará inhibido lo que tiene que ver con el control por mecanismos apoptóticos. Por tanto, la replicación viral podrá continuar y el destino de la célula, en lugar de la muerte por mecanismos no inflamatorios, como puede ser la apoptosis, ocurrirá un mecanismo lítico que eventualmente sí lleve a un mecanismo en el que se involucre también el componente inflamatorio. En ese mismo contexto, pero ya en términos, si se quiere, un poco menos molecular respecto a lo que veíamos recién, adviértase cómo la infección de los rinovirus, utilizando los distintos receptores que ya anteriormente mencionábamos, directamente relacionado con qué especie de rinovirus es el que está infectando, lo importante es que nosotros podamos volver a ver nuevamente cómo un patrón de factores solubles liberados desde las células infectadas van a convocar a una serie de células de la respuesta inmunológica que serán en sí mismas las grandes responsables del daño a nivel celular. No es que el virus, los rinovirus en sí mismos tengan un fuerte potencial citopático directo. Por demás, el daño está fundamentalmente centrado en la respuesta inmunológica que se desencadena frente a esa infección. Pero importante más aún es como lo veíamos en el caso de virus respiratorio sincicial, esas células ciliadas del epitelio respiratorio bajo que se encuentran infectadas por los rinovirus secretan una serie de factores solubles que en este caso componen o están compuestas por distintos factores que son capaces de remodelar todo lo que tiene que ver con la vía aérea. Y en este caso particular, adviértase cómo entre esos factores de crecimiento del endotelio vascular o factores de crecimiento epidérmico o de los fibroblastos, entre otros, son capaces de activar a células del tejido conectivo, lo que lleva a estas células a la producción de proteínas de matriz que empiezan a congestionar y a dificultar la motilidad de esa vía aérea, dificultando, por supuesto, todo lo que tiene que ver con los mecanismos de movimiento habituales. Por otro lado, los rinovirus son capaces de afectar uniones intercelulares y véase cómo, por ejemplo, en la zona occludens, las uniones estrechas están ciertamente afectadas. La afectación de las uniones intercelulares y el flaqueo de las mismas, obviamente que deja abierto un camino para que distintos microorganismos, entre ellos el Haemophilus influenzae como gran paradigma, puedan afectar esa mucosa respiratoria. Asimismo, la propia infección de neumocitos por los rinovirus alteran el patrón de citoquinas. Esto hace que se modifiquen los niveles de expresión de moléculas en superficie, por ejemplo, propiciando aún más la propia infección por los rinovirus o eventualmente facilitando los procesos de internalización de otros microorganismos como el Staphylococcus aureus. Asimismo, también se puede facilitar la expresión de receptores para otras bacterias, en este caso, el receptor para el factor de activación plaquetario, que es la gran puerta de ingreso para el Streptococcus pneumoniae. Todo esto en el contexto del epitelio, pero como si esto fuese poco, la exposición de macrófagos alveolares a los rinovirus, que si bien no se infectan en forma productiva por este agente, la exposición de los macrófagos hace que el patrón de citoquinas que estos macrófagos expuestos a rinovirus producen tenga una producción alterada de citoquinas que normalmente actúan exacerbando su capacidad microbicida. En consecuencia, las bacterias encontrarán a macrófagos que, tras exponerse a los rinovirus, han perdido competencia para el control de la infección. En el caso de aquellos individuos que tengan sensibilización previa para fenómenos alérgicos, es claro, tal como ustedes lo han visto en inmunología, que existe en esas personas cierto sesgo hacia la respuesta TH2. Ese contexto de una respuesta sesgada hacia un perfil TH2 claramente está emparentado con una mayor producción de citoquinas, por ejemplo, interleuquina 4 y 13, que en sí mismo son grandes responsables en lo que hace a
regular positivamente la expresión en células del epitelio respiratorio de quien es uno de los grandes receptores de los rinovirus, la molécula ICAM1. Y en consecuencia, lo que va a conducir, sin dudas, este fenómeno es a incrementar los niveles de infección por células del epitelio bronquial por los rinovirus humanos. Asimismo, ese mismo perfil TH2 claramente va a haber ciertamente afectada la posibilidad de control inmunológico de la infección viral y en consecuencia la replicación viral podrá verse facilitada ante el déficit de su control y en consecuencia y en forma confluyente se incrementará la gravedad de la infección por rinovirus en aquellas personas que tengan de base sensibilización alérgica. En ese contexto, y particularmente, quizás ya alejándonos, no necesariamente de los niños en la corta edad, sino que estamos hablando de personas en cualquier edad, pero fundamentalmente hablamos quizás en niños aproximadamente desde los 5 años en adelante, se relaciona a los rinovirus directamente con fenómenos de exacerbación del asma. En este contexto tiene que ver con aquellos niños que, por ejemplo, pudieron haber padecido una infección precedente por virus respiratorio sincicial en edades muy tempranas, menores a los 6 meses, donde se deja claramente sentado una suerte de precedente, una impronta de sensibilización previa por todos los elementos que describimos previamente, en términos neurogénicos y en términos de ese sesgo hacia una respuesta de tipo TH2. En consecuencia, las infecciones por rinovirus, que pueden ocurrir en cualquier momento del año y ciertamente gracias a la enorme variedad de serotipos que tienen en forma repetitiva año tras año, hacen que en sí mismo haya una gran dificultad para contener esa infección aguda que puede prolongarse en el tiempo y producir en consecuencia exacerbaciones de fenómenos asmáticos, porque como veíamos en la diapositiva previa, también esas infecciones, cuando hay sensibilización alérgica, conducen a infecciones de mayor severidad. ¿Por qué existe esa asociación entre, en particular, la especie C de los rinovirus y el asma? Muy bien, en los individuos asmáticos es claro que una de las características genéticas que suelen presentar es la presencia de polimorfismos de nucleótidos únicos, los SNPs, en un gen que codifica precisamente para el receptor de esta especie de caderina 3. Lo interesante de poder ver es que precisamente aquellos que tienen esa característica genética presentan a nivel de las células del epitelio las uniones intercelulares ciertamente defectuosas. Esas uniones intercelulares que son defectuosas permiten entonces que los receptores de caderina se encuentren mucho más expuestos en los individuos que tienen esta característica genética y en consecuencia esos receptores celulares están, gracias a su mayor exposición, más accesibles a la infección por rinovirus. Consecuencia entonces, si sumamos una mayor factibilidad de infección con un curso de mayor gravedad, habiendo antecedentes asmáticos, es claro entonces que la posibilidad de una enfermedad de mayor gravedad es ciertamente manifiesta en estas personas. Esta gráfica solamente trata de mostrar, poner en evidencia que la etiología viral en las exacerbaciones del asma es por demás relevante, pero en particular puede advertirse que en las primeras etapas de la vida esas exacerbaciones asmáticas están vinculadas con el virus respiratorio sincicial en esta curva en azul y que durante todo el resto de la vida desde la niñez y hasta la adultez, es precisamente el virus, los rinovirus humanos, los grandes responsables de las exacerbaciones asmatiformes. Iniciemos la discusión de los contenidos de los enterovirus, y en particular del enterovirus D68, único que veremos dentro de los enterovirus que ingresa por la vía respiratoria. Veremos aspectos taxonómicos de su estructura y su replicación. Ciertamente, en este contexto, no nos alejamos mucho de lo antedicho para los rinovirus, pues
Estamos nuevamente hablando de otro integrante de la familia Picornaviridae, es decir, vamos a seguir hablando de un virus que es desnudo, con un genoma ARN con polaridad positiva, que en este caso advierte la presencia de 4 clados o 4 grupos de enterovirus D68, que no tiene relevancia ni es un dato de relieve para recordar. Lo importante es que seguimos, resalto nuevamente, dentro de la familia Picorna, en el género enterovirus, pero en particular abordamos a uno, el enterovirus D68, que ingresa por la vía respiratoria. En lo que hace a su ultraestructura y la organización genómica, no hay características salientes para recordar en este punto, pues está directamente emparentado con lo que antes decíamos de los rinovirus. En lo que hace a su estrategia de replicación, no hay características salientes, a sola excepción del recientemente caracterizado receptor celular, que es la molécula ICAM5, responsable de interactuar con los ligandos virales para hacer su ingreso. Los eventos posteriores son los mismos que vimos para los rinovirus, en lo que hace a su desnudamiento, liberación del material genómico, la traducción en forma directa. Nuevamente entra en relieve el mecanismo CAP independiente, adviértase la acción de las proteasas para trabajar en el clivaje de esa gran poliproteína larga que se genera, a partir de lo cual se liberan las proteínas como unidades funcionales que continúan con todo el ciclo de replicación. Pero lo que es importante, nuevamente, recordar es que estas proteasas también, además de su participación en este punto del ciclo de replicación, están directamente vinculadas como factor de virulencia. Luego, por supuesto, sobreviene el ensamblaje a partir de los componentes neosintetizados, proteicos y genomas, y la liberación por mecanismos líticos y no líticos, tal como lo veíamos con los rinovirus anteriormente. En lo que hace a la patogénesis del enterovirus T68, es importante, vuelvo a resaltar, que más allá de la semántica del nombre, es muy relevante entender que este es un virus que ingresa por la vía respiratoria. Y en tal sentido es importante que, más allá de la posibilidad de llevar adelante infecciones a nivel del tracto respiratorio superior, puede hacerlo a nivel del tracto respiratorio inferior, produciendo infecciones respiratorias que llevan a la insuficiencia a ese nivel e impactando fundamentalmente en los extremos etarios. El punto es que esa infección en el árbol respiratorio, donde están involucrados mecanismos muy semejantes a los que anteriormente estábamos describiendo para los rinovirus, es importante tener en consideración una característica que les es distintiva, y es la factibilidad de acceder al trayecto linfohemático. Esta posibilidad hace que ya la infección no sea una infección localizada, sino que puede diseminarse a través de esta gran vía y alcanzar por circulación sistémica la localización más temida, que es precisamente la del sistema nervioso central. El acceso al sistema nervioso central puede darse directamente por la vía hematógena, como así también puede darse luego de una replicación, si se quiere, intermediaria en los miocitos, y desde estas células y a través de la placa neuromotora, por vía axonal retrógrada, es decir, casi como actuando, dando marcha atrás a través de estos axones, llegar hasta el asta anterior de la médula espinal, donde es capaz de ejercer un efecto citopático directo con lisis neuronal que redunda en una parálisis flácida con características clínicas indistinguibles de la parálisis que produce el virus polio y que ustedes oportunamente verán en seminarios posteriores. En tal sentido, ha sido recientemente puesto en evidencia cómo puede advertirse la presencia en neuronas del asta anterior de la médula espinal. Este es el caso de un niñito que fue recientemente publicado, donde se advierte la presencia a nivel neuronal tanto del ARN viral como la expresión de proteínas en esas neuronas, dando clara evidencia de un evento en el cual no solamente hay eventos líticos, sino que estos se desencadenan como consecuencia de la replicación viral activa en estas células del sistema nervioso central.
Los enterovirus, por supuesto, que pueden evadir también la respuesta inmune y sin necesidad de recordar características particulares, nuevamente, en este caso, tal como lo veíamos antes, en el caso de los rinovirus, adviértase como otra vez las proteasas del virus son capaces de ejercer su acción hidrolítica sobre proteínas que están directamente vinculadas con la señalización para la síntesis de interferones. Interrumpir esta vía por acción de una proteasa viral significa abortar la posibilidad clara de que se señalice generándose señales antivirales. Vamos a ver por último a los adenovirus humanos. Aspectos taxonómicos de su estructura y su replicación. Los adenovirus humanos pertenecen a la familia Adenoviridae. Al género Mastadenovirus precisamente tiene que ver con un conjunto de virus que son capaces de infectar a mamíferos. Y en particular, en el caso del humano, hay 7 especies claramente caracterizadas con las letras desde la A a la G que involucran en su conjunto 104 tipos claramente distinguibles. Esos 104 tipos claramente distinguibles involucran a 51 serotipos, es decir, hay 51 que mediante reacciones de laboratorio antígeno-anticuerpo pueden ser reconocidos sin dificultad. En tanto que hay una parte complementaria de ellos que requieren del análisis genómico para poder ser distinguidos y por tanto hablamos no ya de serotipos, sino de genotipos. Importante es, más allá de estos números, el conocer que tienen características distintivas entre ellos, por ejemplo, como veremos luego, su tropismo. Los adenovirus, particularmente, no se circunscriben solo al árbol respiratorio, sino que son capaces de dar infecciones en otros órganos y tejidos de la economía. Entre ellos, son capaces de producir infecciones oculares de importancia a nivel nosocomial, infecciones gastrointestinales, dan infecciones persistentes en tejido linfoide y en riñón, y también son capaces de producir infecciones sistémicas en individuos inmunocomprometidos. De su estructura claramente puede advertirse que, siendo virus desnudos, al igual que los rinovirus, al igual que el enterovirus D68, son virus que presentan una gran estabilidad al pH ácido y también a las secreciones gástricas y biliares. Tienen una gran diversidad antigénica, donde se incluye para la génesis de tal diversidad fenómenos de recombinación entre los distintos tipos que antes describíamos, y como veremos luego, su respuesta inmune es serotipo específica. Desde el punto de vista ultraestructural, la partícula viral se puede advertir claramente que tiene una estructura icosaédrica clásica desde la cual protruyen al exterior fibras, ¿sí? En su interior se alberga su material genómico, que es de tipo ADN bicatenario lineal. Esta representación muestra aspectos ultraestructurales de la partícula viral de los adenovirus, donde puede advertirse la presencia de los exones presentes en la superficie. Esos exones constituyen en sí mismos los grandes epitopes de neutralización hacia los cuales está dirigida la respuesta inmune humoral serotipo específica. Y como decíamos antes, la presencia de una fibra antigénica por sí, que tiene un rol central en lo que hace a la absorción, que se encuentra enclavada en una proteína conocida como base del pentón, pues está rodeada por 5 proteínas que constituyen en sí mismo, valga la redundancia, el pentón. En el interior de esta estructura icosaédrica se encuentra el material genómico de tipo ADN bicatenario, como antes mencionábamos. En ese material genómico de tipo ADN puede advertirse en la organización genómica, ciertamente algo compleja, la presencia de genes que son expresados más tempranamente, son los genes early, o genes que se expresan más tardíamente, los genes L. Estos últimos son genes directamente vinculados con la síntesis de proteínas estructurales, en tanto que los genes tempranos tienen un rol esencialmente regulador de la replicación viral.
En lo que hace a precisamente la replicación de los adenovirus puede advertirse la presencia de dos grandes tipos de receptores. El más importante de ellos son los conocidos como receptores CAR, que son receptores que de alguna manera comparten los coxsackievirus, ya los verán oportunamente en un seminario posterior, y los adenovirus. He ahí el acrónimo CAR. En tanto que para los adenovirus de la especie B se utiliza la molécula selectivamente CD46, que ustedes conocen como proteína cofactor de membrana, una proteína reguladora del sistema de complemento. Eh, Luego de la interacción con cualquiera de estos receptores, conforme la especie de adenovirus que infecta, hay una interacción con las integrinas. Esa interacción con las integrinas es en sí mismo un elemento central para que pueda producirse la endocitosis, mediada por receptores, que conlleva a la inestabilización de la cápside, que va a permitir de alguna manera que luego de la acidificación de esa vesícula endosómica se permita la exposición de proteínas virales en esa cápside que le van a permitir a la partícula viral romper el endosoma y liberarse de su interior para viajar a través de microtúbulos hasta el poro nuclear. Llegado este punto del poro nuclear, los adenovirus liberan el material genómico desde una cápside que ya estaba ciertamente inestabilizada por el pH endosomal, dejando en el interior del núcleo el material genómico para que comiencen los eventos relacionados con la expresión génica. En ese contexto, en esta nueva imagen, centralizamos la atención en este punto, es decir, estamos viendo que ya tenemos en el interior del núcleo el material genómico que comenzará con la expresión de los genes, como decíamos antes, algunos de expresión temprana, que son esencialmente reguladores, bien sea de la expresión de proteínas virales, como así también grandes supresores de la expresión de proteínas celulares, tratando de alguna manera de adueñarse de la maquinaria de expresión génica celular. De modo tal entonces que esos genes tempranos se expresan, dan lugar a proteínas tempranas que bloquean la expresión de proteínas de complejo mayor de histocompatibilidad, bloqueando el reconocimiento T, un claro mecanismo de evasión a la respuesta inmune. Y por otro lado, reingresan al núcleo para modular el ciclo celular, para inhibir mecanismos relacionados con la muerte, disminuir dramáticamente la síntesis de proteínas celulares gracias a impedir el transporte de los RNA mensajeros hacia el citoplasma y comenzar con la replicación del ADN viral. Desde esas nuevas hebras de ADN viral, adviértase que comienza la expresión de los mensajeros que codifican para los genes L, los tardíos, aquellos que, como ya habíamos visto antes, son los grandes responsables de armar la estructura de la partícula viral. Precisamente en tal sentido, esas proteínas L de la estructura reingresan una vez sintetizadas en el citoplasma, hacen su reingreso al núcleo, que es precisamente el ámbito en el cual ocurre el ensamblaje de la partícula viral. Como consecuencia de tener los genomas y las partículas o las proteínas neosintetizadas, se ensamblan las partículas nacientes que deberán ser liberadas por lisis celular desde ese ámbito. La patogénesis a nivel organismo de los adenovirus ya habíamos expresado anteriormente que tienen un amplio espectro de afectación. Ahora bien, ¿cómo ingresan los adenovirus? Nuevamente es importante tener en consideración que su vía de ingreso no es solo por la vía aérea. También, además de microgotas aerosolizadas, vemos que puede haber inoculación conjuntival, el ingreso por la vía fecal oral, donde en particular cobran relevancia algunos ámbitos para los cuales pueden ser fuentes de infección. Por ejemplo, en épocas estivales, agua de los natatorios o algunas superficies eventualmente contaminadas. Una vez que el virus hace su ingreso, por supuesto comienzan los ciclos de replicación, tal como los describíamos antes, pero con un tropismo ciertamente selectivo. Y posteriormente a ello, y dependiendo del lugar en el que haya afectación, habrá liberación hacia el exterior.
Importante a nivel organismo para tener en consideración. Los adenovirus infectan primariamente a los niños. La infección en los adultos suele tener menos frecuencia dada la inmunidad celular instalada, como veremos posteriormente. Las enfermedades ocurren en cualquiera de los rangos etarios si hay inmunocompromiso. En pacientes inmunocomprometidos, sin dudas, los adenovirus constituyen un dolor de cabeza y están asociados claramente con distintos síndromes clínicos. En tal contexto existe una asociación que en ningún caso es claramente inequívoca, pero hay asociaciones fuertes entre algunas especies con algunas localizaciones y entidades clínicas en particular. Si se quiere, de todas las que aquí aparecen enlistadas, la primera de ellas, la que vincula a las especies F y G con las gastroenteritis, es sin dudas la más importante. En otros casos vemos que hay especies que son ciertamente mucho más promiscuas, pues aparecen relacionadas con distintas entidades clínicas, obviamente con distintos tropismos. Y en ese mismo sentido, lejos de pretenderse que recuerden estos números, interesa particularmente que ustedes puedan advertir cómo claramente se ve que la afectación por los adenovirus golpea distintos órganos y sistemas. Y en ello va directamente de la mano algunos, que en muchos casos son muy diversos, tipos de adenovirus en particular. Adviértase que los adenovirus, por supuesto, pueden producir, desde ya, tal como nosotros lo conocemos, las infecciones en el tracto respiratorio, tanto superior como inferior, tema central que nos convoca en este seminario. Pero es importante tener en consideración que pueden verse que algunos de los tipos que producen infecciones respiratorias pueden eventualmente también ser responsables de infecciones a nivel del sistema nervioso central. No solamente se circunscriben a este nivel, adviértase la posibilidad de el sistema cardiovascular. Los adenovirus son grandes responsables de miocarditis o de cardiomiopatía dilatada. A nivel, como decíamos antes, del tracto gastrointestinal, donde precisamente los tipos 40 y 41 tienen claramente un protagonismo por demás importante. Infecciones en el tracto urinario, donde pueden producir cistitis hemorrágicas y nefritis, las muy importantes infecciones oculares que anteriormente mencionábamos, las conjuntivitis, la fiebre faringoconjuntival, las queratoconjuntivitis epidémicas y las conjuntivitis hemorrágicas, son todas entidades de gran frecuencia en el ámbito oftalmológico. Claro está que además de todos estos órganos que acabamos de mencionar, hay otros que también se relacionan en la patogénesis orgánica por los adenovirus. Ya haciendo un poco más de foco en los aspectos celulares, es importante considerar que a nivel del tracto respiratorio, los adenovirus infectan neumocitos tipo 1 y tipo 2, ejerciendo sobre ellos un efecto citopático directo, lítico en esas células del epitelio mucoso, con algunas características desde lo microscópico, lo histopatológico, que son ciertamente peculiares en algunos aspectos relacionados con las inclusiones, por ejemplo, intranucleares. Importante de tener en cuenta es, otra vez, lo decíamos en los enterovirus, el enterovirus, perdón, D68, es que luego de una replicación local puede sobrevenir la viremia. Esto hace facilita la posibilidad de que la infección ya no quede localizada a nivel del tracto respiratorio, sino que haya diseminación a diferentes órganos. En particular, y de especial énfasis, es tener en consideración esta característica de los adenovirus, y es la posibilidad de dar infecciones persistentes latentes. Esto es un elemento por demás relevante, pues son virus que pueden infectar linfocitos T, eventualmente linfocitos B también, ubicados obviamente en distintos tejidos linfoides. Y esta particularidad de dar infecciones persistentes latentes con localización en distintos tejidos inmunológicos, da o cobra particular relevancia en el contexto de las eventuales reactivaciones que pueden dar a lugar en pacientes con compromiso inmunológico. Digo, esto es de especial relevancia en el contexto de la patogénesis de los adenovirus. El rol que tienen, dada su factibilidad de dar infecciones persistentes latentes, de reactivarse en pacientes con compromiso inmunológico. Una característica que queda circunscripta al modelo murino, a los roedores, es la posibilidad de desarrollar procesos de transformación celular. Las especies A y B de los adenovirus ha sido definitivamente demostrado que son oncogénicas
solo para algunos roedores. Esta es una característica que no ha sido en ningún caso reportado en células humanas. En lo que hace a la respuesta inmune y a la evasión, algunos bosquejos los habíamos mencionado ya anteriormente, las infecciones por los adenovirus son ciertamente limitadas en forma eficiente por la respuesta inmune innata y la respuesta inmune adaptativa. Habíamos dicho también que la proteína del exón son los grandes epitopes hacia los cuales están dirigidos los anticuerpos neutralizantes. Pero esta es una respuesta que tiene la limitación de ser una respuesta homotípica. Recordemos que tenemos una amplia variedad de tipos de adenovirus. En consecuencia, la respuesta más importante en términos de respuesta inmune cruzada es la respuesta celular T, que es capaz de dar reacciones cruzadas heterotípicas, dando una respuesta muy amplia y duradera en los adultos y justificando por qué las infecciones tienen, en contexto epidemiológico, mucha mayor relevancia en los niños que en los adultos, salvo que haya inmunocompromiso subyacente. El virus, ya habíamos dicho anteriormente, tiene una amplia diversidad de estrategias de evasión a la respuesta inmune. Algunas fueron mostradas en lo que hace a su capacidad de evadir la presentación antigénica, como así también existen estrategias que le permiten evadir tanto la producción de los interferones como la señalización de los mismos. Hemos terminado con esto con 6 que hemos tomado como emblemas de virus respiratorios que producen patogénesis a nivel respiratorio y, como hemos visto en otros ejemplos, un poco más allá de esta localización. Vemos en forma rápida algunos aspectos de los más relevantes como síntesis de la patogénesis de los virus respiratorios. A nivel organismo ya hemos dicho entonces que las enfermedades pueden ser a nivel del tracto respiratorio superior o a nivel del tracto respiratorio inferior, al que pueden acceder claramente por infección directa de las células pulmonares, por diseminación por contigüidad o por diseminación hemática, evento este que está ciertamente circunscripto a los citomegalovirus y a hospedadores con compromiso inmunológico. Lo que es importante de resaltar es que en términos generales esa progresión desde el tracto respiratorio superior hasta el inferior está directamente vinculada con la virulencia intrínseca del agente en cuestión, esto relacionado con el virus, como así también con factores relacionados con el hospedador. Ya habíamos dicho nosotros aspectos vinculados con su edad, la presencia de comorbilidades, la inmunocompetencia, la inmunidad previa, entre otros factores. Y desde ya la presencia de coinfecciones, que de alguna manera pueden propiciar sobreinfecciones a la infección viral establecida. Desde el punto de vista celular, es claro que hemos visto que una vez que los distintos virus pueden ingresar por la vía respiratoria, pueden afectar el tracto respiratorio superior y el tracto respiratorio inferior. En este último contexto, tanto produciendo bronquitis, bronquiolitis, como neumonías propiamente dichas. Claro está que en algunas entidades en particular hemos visto que hay grandes protagonistas, como lo es en concreto el virus respiratorio sincicial en la bronquiolitis, aunque claro está, no es esta una entidad que le sea patognomónica y inequívocamente asociada a este virus. Importante tener en consideración entonces es la factibilidad de algunos de ellos de infectar neumocitos tipo 1 como neumocitos tipo 2. Así también algunos virus, como el caso del virus respiratorio sincicial, como así también algunos virus herpes humanos, que no los discutimos aquí porque se circunscriben infecciones a este nivel fundamentalmente en individuos con compromiso inmunológico, pero que tienen la posibilidad de infectar células del endotelio vascular. Estos niveles de afectación a nivel de células epiteliales y de células endoteliales ciertamente albergan o reúnen a muchos de los agentes que hemos visto a lo largo de este seminario. Como así también hemos visto que como parte de la respuesta inmunológica, distintas estirpes celulares se acercan con la intención del control, pero varias de ellas también son factibles, pasibles de ser infectadas, como el caso de los macrófagos por el virus influenza,
por los adenovirus, los linfocitos, como recientemente estábamos describiendo. ¿Cuáles son los efectos virales directos? Claramente hemos visto cómo los adenovirus pueden producir lisis, hemos visto cómo el virus influenza o los coronavirus, el virus SARS, pueden producir apoptosis. Hemos visto cómo son capaces de producir cuerpos de inclusión, los adenovirus, el virus respiratorio sincicial, como así también la producción de sincicios, muy especialmente en el caso de precisamente el virus respiratorio sincicial y los coronavirus. Sin embargo, caemos en la segunda gran estrategia de daño, que es la del daño indirecto, que sin dudas involucra la mayor contribución relativa en todos los casos. Sin duda, las infecciones respiratorias virales involucran al daño directo como uno de los grandes protagonistas o el protagonista más importante en la promoción del daño a ese nivel. Sabemos claramente que luego de la infección del tracto respiratorio y de la alteración del medio por producción de distintos factores solubles, hay una gran convocatoria de células de la respuesta inmune que comienzan su acción denodada tratando de controlar esa infección, pero claramente congestionando y dañando al epitelio a nivel alveolar y eventualmente también a nivel endotelial vascular. Consecuencia de esa congestión, de una gran producción de citoquinas, claramente desde aquí el destino de esta infección en el tracto respiratorio inferior puede dividirse en dos grandes caminos. Por un lado, la resolución, que requerirá que haya citoquinas antiinflamatorias, una respuesta inmunosupresora, para que de alguna manera traiga tranquilidad a un ambiente que estaba ciertamente convulsionado por la respuesta inmunológica. Esto es una condición indispensable para que haya reparación tisular y un regreso a la homeostasis. En el caso que estos eventos que llevan a la resolución no ocurran y haya un daño continuo, ciertamente será porque hay un profundo desbalance de la respuesta inmune que no ha logrado detenerse y continúa promocionando el daño. Como consecuencia de ese daño ciertamente desmesurado, hay claramente un síndrome respiratorio clínicamente evidenciable por una dificultad respiratoria aguda severa, que puede involucrar también eventos asmáticos, donde habrá remodelación de esa vía aérea, donde hay claramente signos de fibrosis y, por supuesto, dependiendo de la afectación de la hematosis, podrá haber falla orgánica. No debemos olvidarnos la relevancia que tienen las sobreinfecciones bacterianas como eventos desencadenantes de una clínica de mayor gravedad. Y por supuesto, en ese contexto, la terminología que ya nos resultará seguramente familiar en esa respuesta inmune absolutamente descontrolada, como es la tormenta de citoquinas, en su protagonismo central, llevando hacia este desequilibrio. Esperando que este seminario 5, más allá de su extensión, haya sido claro, dejo aquí la bibliografía que ustedes pueden abordar para profundizar y o clarificar algunos de los conceptos. Y por supuesto, en el inicio, la diapositiva inicial, está mi correo electrónico al que pueden dirigirse, más allá de las otras herramientas disponibles, como es el foro en el campus, para intentar evacuar cualquier duda que pudiera surgir. Les agradezco mucho la atención y que estén muy bien.